Dicen que cuando una persona se vuelve fría, orgullosa o distante, cuando ya no escucha razones, ni palabras, ni sentimientos, es porque su corazón se ha endurecido y su voluntad se ha levantado como un muro imposible de cruzar. En esos momentos, cuando todo intento parece inútil y las palabras ya no llegan al corazón de esa persona, muchos buscan ayuda en el mundo espiritual, en fuerzas que van más allá de lo que los ojos pueden ver. Hay quienes recurren a la oración, otros a los rituales, y algunos más elevan sus súplicas a entidades poderosas que conocen los secretos del destino y del alma humana. Entre ellas se encuentra la Santa Muerte, una figura espiritual respetada por muchos, temida por otros, pero conocida por escuchar las peticiones más profundas, incluso aquellas que nacen del dolor, del amor y de la desesperación. Hoy vamos a invocar con respeto, fe y profunda intención a la poderosa Santa Muerte, la guardiana silenciosa que observa los caminos de los hombres, la que conoce los pensamientos ocultos y los sentimientos que nadie se atreve a decir. A ella elevaremos esta oración especial, una súplica para dominar el orgullo, para suavizar el corazón endurecido y para doblar la voluntad de esa persona que se ha alejado, que se muestra indiferente o que se resiste a escuchar tu voz. Si sientes que alguien importante se ha vuelto distante, si su orgullo se ha levantado entre ustedes como una barrera difícil de romper, si deseas que vuelva a pensar en ti, que recuerde tu presencia y que su mente se incline hacia ti, entonces esta oración puede ser para ti. Pero recuerda algo muy importante, cuando se invoca a la Santa Muerte, se debe hacer con respeto, con seriedad y con una intención clara. No se trata solo de palabras, sino de fe, concentración y energía espiritual. Cada palabra pronunciada con convicción puede convertirse en un llamado que atraviesa el silencio y llega hasta el mundo espiritual. Por eso, antes de comenzar esta oración, busca un momento de calma. Si puedes, enciende una vela blanca o roja como símbolo de tu petición. Respira profundo y concéntrate en el nombre de esa persona que deseas dominar, en su pensamiento, en su corazón y en su voluntad. Ahora sí, abre tu mente, fortalece tu intención y acompáñame hasta el final, porque en este momento comenzaremos una poderosa oración a la Santa Muerte para dominar, para que escuche tu petición y para que su influencia espiritual toque el corazón de esa persona que tanto ocupa tus pensamientos. Oración a la Santa Muerte para dominar. Santa Muerte poderosa, Señora del silencio eterno, guardiana de los caminos visibles y ocultos, hoy me presento ante tu presencia con humildad, respeto y profunda fe. Tú que conoces los secretos del corazón humano, tú que observas los pensamientos que nadie puede esconder y escuchas las súplicas que nacen en lo más profundo del alma, atiende mi llamado en este momento. Santísima Muerte, protectora de quienes confían en tu poder, hoy elevo esta oración para pedir tu intervención en mi vida y en el destino de aquella persona que ocupa mis pensamientos. Tú que tienes dominio sobre los caminos de los hombres y mujeres, tú que puedes mover voluntades y cambiar destinos, te ruego que escuches mis palabras. Santa Muerte bendita, acerca a mí el pensamiento di el nombre de la persona. Que su mente no encuentre descanso sin recordarme, que en sus pensamientos aparezca mi nombre como un susurro constante, como una presencia que no pueda ignorar. Que en su corazón nazca la inquietud de buscarme, de pensar en mí y de sentir mi presencia aun cuando esté lejos. Señora de la noche y del misterio, si su orgullo es grande, te pido que lo suavices. Si su voluntad es dura, te pido que la dobles con tu poder. Si su corazón se ha cerrado hacia mí, te suplico que lo abras nuevamente para que mis palabras puedan llegar hasta su alma. Santa Muerte poderosa, tú que tienes la balanza del destino en tus manos, permite que, nombre de la persona, vuelva su mirada hacia mí. Que mis pensamientos lo la rodeen, que mi recuerdo permanezca en su mente día y noche, y que sienta la necesidad de acercarse, de hablarme y de buscar mi presencia. Te pido, Santísima Muerte, que domine su orgullo, que calme su carácter y que hagas que su voluntad se incline hacia mí, que cuando piense en marcharse, algo dentro de su corazón lo detenga. Que cuando intente olvidarme, mi recuerdo regrese con más fuerza. Haz, Santa Muerte bendita, que sus pasos encuentren el camino hacia mí. Que sus pensamientos se llenen de mi nombre y que su corazón sienta el deseo de acercarse nuevamente. Si existe distancia entre nosotros, acórtala. Si existe silencio, rómpelo. Si existe orgullo, disuélvelo con tu poder. Señora poderosa, envuelve a nombre de la persona con tu energía espiritual. Toca su mente, toca su corazón y toca su voluntad,
para que sus pensamientos se dirijan hacia mí y para que sienta la necesidad de escucharme, de buscarme y de permanecer a mi lado. Santa Muerte, fiel guardiana de quienes creen en tu fuerza, no permitas que el orgullo, la indiferencia o la distancia destruyan lo que aún puede existir entre nosotros. Haz que su carácter se suavice, que su mente se abra y que su corazón se incline hacia mi presencia. Si su camino se ha alejado del mío, guíalo nuevamente hacia mí. Si su mente se ha llenado de dudas, aclárala. Si su corazón se ha endurecido, suavízalo con tu influencia. Te pido, Santa Muerte bendita, que mi nombre resuene en su mente, que mi recuerdo viva en su corazón y que su voluntad se incline hacia mí con respeto, cercanía y atención. Confío en tu poder, Santa Muerte poderosa, porque sé que escuchas las súplicas de quienes se acercan a ti con fe verdadera. Hoy deposito esta petición en tus manos, esperando que tu presencia espiritual toque el destino nombre de la persona y que sus pensamientos, su corazón y su voluntad encuentren nuevamente el camino hacia mí. Así lo pido con fe, con respeto y con humildad ante tu presencia. Amén. Recomendación para realizar la oración a la Santa Muerte para dominar. Antes de comenzar esta oración a la Santa Muerte para dominar, es importante que prepares no solo el lugar donde vas a rezar, sino también tu mente, tu corazón y tu intención. Las oraciones y peticiones espirituales adquieren mayor fuerza cuando se realizan con concentración, respeto y una verdadera conexión interior. Por eso, busca un momento del día en el que puedas estar en calma, sin interrupciones ni distracciones. Lo ideal es que elijas un lugar tranquilo dentro de tu casa, donde puedas sentarte o permanecer en silencio durante algunos minutos. Muchas personas acostumbran colocar una pequeña vela blanca o roja frente a ellas como símbolo de fe, respeto y claridad espiritual. La vela representa la luz que guía tu petición y ayuda a concentrar la energía de la oración. Si decides encender una vela, hazlo con cuidado y siempre con una intención clara en tu pensamiento. Antes de comenzar a rezar, respira profundamente varias veces y trata de liberar tu mente de preocupaciones o pensamientos negativos. La intención con la que se pronuncia una oración es muy importante. Procura hacerlo desde la serenidad, evitando sentimientos de enojo, desesperación o rencor. Mientras más tranquilidad y claridad tengas, más sincera será tu petición. También se recomienda que, durante la oración, pienses claramente en el nombre y en el rostro de la persona por la que estás haciendo esta súplica. Visualiza su imagen en tu mente mientras pronuncias cada palabra, como si tu petición estuviera dirigida directamente hacia esa persona a través del plano espiritual. Otra recomendación importante es repetir esta oración durante 3 noches consecutivas, preferiblemente a la misma hora cada noche. Muchas personas consideran que la noche es un momento de mayor quietud espiritual, cuando las energías están más calmadas y es más fácil concentrarse en la oración. La constancia también ayuda a fortalecer la intención y a mantener firme la petición que estás realizando. Al terminar la oración, tómate unos segundos para agradecer a la Santa Muerte por escuchar tu petición. El agradecimiento es una forma de respeto y reconocimiento espiritual. Puedes hacerlo con palabras sencillas, expresando tu gratitud y tu confianza en que tu súplica ha sido escuchada. También es recomendable mantener paciencia y serenidad después de realizar la oración. Evita la ansiedad o la necesidad de ver resultados inmediatos. Muchas veces las cosas comienzan a acomodarse poco a poco, de formas que no siempre se perciben de inmediato. Finalmente, recuerda que cualquier práctica espiritual debe hacerse siempre con respeto y responsabilidad. La fe, la intención y la calma interior son elementos fundamentales para que una oración se realice de manera adecuada. Si decides realizar esta oración, hazlo con seriedad, con fe y con una intención clara, permitiendo que tu petición sea expresada con sinceridad y respeto en cada palabra.